Siguiente tema, integrante de comisiones. Y estará como expositora la doctora Jacqueline Rivas Gómez, secretaria técnica de la Comisión de Cultura y ex jefa del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso. Muy buenos días con todos. Agradecer a la jefatura del Departamento de Comisiones, saludar de manera especial también al director general parlamentario que hoy nos acompaña y abordar el tema de manera directa. Me toca hablarles sobre los integrantes de comisiones y la primera pregunta que se formula es: ¿puede renunciar ante la comisión? Se entiende que puede un integrante renunciar ante la comisión. Estamos hablando aquí en sentido genérico, tanto del titular como del accesitario. La respuesta a la pregunta es no, porque no es el conducto regular ante quien se debe presentar la renuncia. Estamos hablando del parlamentario. La renuncia de un integrante de una comisión se formula ante el grupo parlamentario al que pertenece y de donde se generó la denominación. Por tal razón, y siendo este el origen, el encargo ante la comisión ordinaria es a través de los grupos parlamentarios. Este trámite se gestiona y se impulsa a través de dicho órgano y supone la generación de un documento ante el Pleno del Congreso a fin de que a través de la modificación del cuadro de comisiones se formule o se acepte la renuncia que viene formulando. En la práctica se ha podido advertir que en algunas comisiones hay parlamentarios que presentan su renuncia ante la comisión y lo que corresponde en estos casos en sentido práctico es darle respuesta a través de lo que señala el reglamento para estos efectos. ¿Cuál es el sentido, el origen o el principio que mueve la respuesta a esta pregunta? Es el que las cosas se modifican de la misma forma a través de las cuales fueron originadas. Y en este caso, si la formalidad que se dio para el nombramiento del titular o el accesitario lo fue a través de la modificación del cuadro de comisiones, la renuncia o la modificación tiene también la misma consecuencia. Al hilo, la siguiente pregunta que se formula es: ¿desde cuándo es válido el cambio de un miembro? ¿Qué pasa si el Pleno aprueba el cambio y se presenta una reconsideración? La validez de la modificación de un representante ante una comisión se da, como lo había mencionado hace unos minutos, a través de la aprobación del Pleno del Congreso. Y la expresión es la modificación del cuadro de comisiones. Sobre este particular se ha generado un debate bastante peculiar, en el sentido de que algunos consideran que basta con la publicidad que se genera en la sesión del Pleno para que se proceda con la ejecución del mismo. Habida cuenta que tenemos la transparencia, la publicidad y los mecanismos tecnológicos que permiten que todos tengamos acceso a ese resultado. Me refiero al conocimiento del acuerdo. ¿Y por qué me refiero a ello de manera enfática? Porque de acuerdo al procedimiento administrativo general, fuente del derecho parlamentario, se señala que el conocimiento de los actos jurídicos, en este caso del acto parlamentario, se da a partir de la notificación. De tal manera, retomo la idea, para algunos consideran que basta con la publicación o el conocimiento de la modificación del cuadro, mientras otro grupo bastante importante de colegas espera la notificación del oficio que llega al presidente de la comisión de parte del despacho parlamentario. Esta posición tendría algunos problemas, principalmente de contenido práctico. En lo particular, suelto mi agenda los días viernes y si la modificación se produce el día jueves y la notificación llegara el día martes, yo tendría que esperar la próxima sesión para convocar al nuevo titular o al nuevo accesitario. Situación que no solamente alteraría los mecanismos de votación respecto de los que vienen a reemplazar, sino también de los que esperan ser reemplazados, ¿no? Esta situación es práctica, pero se está generando a partir de esta doble posición, ¿no? La siguiente pregunta sobre el mismo tema es: ¿qué pasa si se presenta una reconsideración? Modificada el cuadro de comisiones, presentada una reconsideración, corresponde esperar para efecto de las resultas de la reconsideración que se formula y seguirá el mismo camino que yo he mencionado
que estaremos a las expensas de la notificación en un caso y en otro caso procederemos a la ejecución del acuerdo una vez que tengamos conocimiento de él a través de los medios de comunicación. La siguiente pregunta ¿qué pasa si cambia de grupo parlamentario un integrante? Esta pregunta resulta mucho más interesante en el sentido de que el numeral 4 del artículo 37 del Reglamento del Congreso prevé que cada grupo parlamentario desarrolla su propio reglamento interno y que este reglamento interno debe establecer los deberes y derechos de sus integrantes, ¿no? Y también preservar el respeto al debido procedimiento parlamentario. Esto concordado con el numeral 6 del artículo 37, que regula la posibilidad de renuncia, ¿no? Y también regula a quienes han sido expulsados. La capacidad de renuncia y la posibilidad de adherirse a otro grupo parlamentario, siempre sujetos al principio de proporcionalidad y pluralidad que lo ha desarrollado de manera extensa a mi colega Gianmarco Paz. Hay que tener en cuenta que la pregunta tiene dos esferas para ser abordadas. Uno de ellos es el cambio de grupo parlamentario y otro es el cambio ante la situación formal que tiene ante la comisión. Estamos hablando de dos órganos parlamentarios distintos, pero que se entrelazan o se conectan. Son dos momentos que no se realizan de manera copulativa y tampoco se dan de manera ipso facto. Con el segundo, la consecuencia del primero, va a darse un cambio recién. Ya la formalidad es la aprobación ante el Pleno del Congreso. Hay un tema también interesante que genera un reto, ¿no? Porque no todo está escrito en el reglamento, y es el hecho de que cuál es la posición de aquel parlamentario que cambió de grupo, pero aún su grupo parlamentario no dispone el cambio. ¿Es una situación de vacío? No necesariamente, porque tenemos que la Constitución, en el artículo 39, señala que los funcionarios públicos están al servicio de la nación y que se encuentran sujetos a este esquema también los representantes al Congreso, es decir, nuestros parlamentarios. Esto es congruente con los deberes funcionales que tiene el parlamentario, que está regulado en el artículo 23 del Reglamento del Congreso. No pueden abandonar el cargo. Hay un principio general que nos rige a todos como funcionarios del Estado, que hasta que no se nombre el reemplazo no podemos abandonar el cargo al cual hemos sido designados o elegidos. En consecuencia, aquí operaría algo bastante singular a lo que ha mencionado Gianmarco Paz, ¿no? Estaríamos teniendo a un integrante titular o accesitario que, si bien está incómodo, quiere ser retirado, no es renunciado por su grupo parlamentario a través de los cánones que establece el procedimiento parlamentario. Sin embargo, él no podría pedir, como en el caso que me tocó ver, dejar de ser citado, dejar de ser convocado, o por último, que no se le considere su votación o su asistencia porque él ya fue cambiado de grupo parlamentario, ¿no? También lo dejo como un tema para el debate. Puede tener una comisión solo accesitarios de un grupo parlamentario. Estos reemplazan al titular no acreditado. Bueno, en la práctica existen grupos parlamentarios representados en comisiones ordinarias que solamente tienen la designación de accesitarios, más no de titulares. Sin embargo, el artículo 34 del reglamento, primer párrafo, que ya lo mencionó también Gianmarco, los miembros accesitarios reemplazan al miembro titular en caso de ausencia, siempre y cuando sean del mismo grupo parlamentario para los efectos del cómputo del quórum y la adopción de acuerdos. En esa medida carecería de un poco de sentido, ¿no?, la existencia de accesitarios sin titular, ¿no? Si la existencia del accesitario es a quien va a reemplazar, es como accesitario de, no sé, de un fantasma, porque no existe. La pregunta misma cuestiona la forma como ha sido planteada, porque dice, estos reemplazan al titular no acreditado. Acá nuevamente entramos al terreno del titular acreditado, el titular no acreditado. Sencillamente, para mí, mi punto de vista en rigor, existe solo el titular.
¿no? Acreditado o no acreditado, un poco tiene que ver con que si se ha recibido o no se ha recibido la comunicación de parte del despacho parlamentario, ¿no? Sin embargo, para mí existe solamente el hecho del titular. Ya mencioné minutos antes que el problema fáctico se produce porque la notificación llega a veces 3 o 4 días con posterioridad. ¿El titular puede tener más de un accesitario? Sí, en efecto, un titular puede tener más de un accesitario, lo regula así el tercer párrafo del artículo 37, pero hay algo que me llama la atención en esta última pregunta, y es el hecho de que los grupos parlamentarios deben presentar sus propuestas para cada una de las comisiones con indicación de los miembros titulares y accesitarios y el orden sucesivo en que estos reemplazarán a los primeros. En la práctica he podido conversar con varios colegas y más bien hacen referencia a la suplencia, no necesariamente en el orden o prelación. Es decir, tú tienes en pantalla Teams, no tienes al titular, ha faltado, está en licencia, y tienes a 3 accesitarios y al que está. O sea, nunca tienes accesitario 1, accesitario 2, accesitario 3, ¿no? En verdad, el que se encuentra presente vota, dice estoy aquí y hay quórum, ¿no? Entonces, ese es otro tema para el debate.